no puede faltar a la escuela dominical, porque si no, ¿dónde va a aprender lo que es respecto a Dios? Creo que lo hemos escuchado, ¿no? Pastor, mi hijo está enfermo, ore por él, dele palabra para animarlo. O también, hermana, mi hijo no quiere obedecerme, está muy rebelde. Háblele, exhórtele a que me obedezca. Creo que todos hemos escuchado esto en nuestras iglesias, ¿no? Esto quiere decir que los padres han cedido esta tarea a la iglesia en vez de poder hacer ellos por ellos mismos, ¿no? Aquí podemos ver un cuadro donde hemos visto el cambio que ha surgido entre la iglesia primitiva en relación al discipulado familiar y el cambio que ha sufrido a lo que es ahora la iglesia en la actualidad. No lo voy a mencionar, no lo voy a explicar porque por el factor tiempo, pero también ustedes lo pueden revisar en el PowerPoint. Esta es una comparación sobre el discipulado de los hijos en la antigüedad y en la actualidad. Antes, los padres creyentes asumían con responsabilidad el discipulado de sus hijos, a comparación de ahora que ellos ya no asumen esto con responsabilidad, ¿no? Ahora se lo han delegado a la iglesia. Los padres antes eran más activos en el desarrollo de la fe de sus hijos, a diferencia de ahora que son muy pasivos, ¿no? Ellos son colaboradores, ya no trabajan ellos para cumplir este rol, ¿no? Antes, los padres creyentes conocían muy bien lo que eran los preceptos, los estatutos, sabían cómo disipular a sus hijos, a diferencia de ahora que ya no saben cómo hacerlo, ya los papás no se preparan, ya no estudian, ya no tienen una intimidad con el Señor, ya no hay que transmitir, ¿no? Antes, debido a la persecución de la iglesia, los padres creyentes se encargaban de discipular a sus hijos en sus hogares. A diferencia de ahora, que es la iglesia quien ha asumido la responsabilidad en el discipulado familiar de los hijos, de padres creyentes, llevándolos los padres a la iglesia para que aprendan allá. Antes, los padres creyentes cuidaban a sus hijos de manera integral, no descuidaban ningún área del desarrollo, incluso era más el crecimiento espiritual, ¿no? Se enfocaban más en ello, a diferencia de ahora que velan más otro tipo de bienestar, ya sea el físico, intelectual, el emocional, dejando a un lado lo que es el crecimiento espiritual. Entonces, ¿cuál es el llamado que tenemos como papás respecto al desarrollo espiritual de nuestros hijos? En primer lugar, somos llamados a ser discipulados, ¿no? Esto tiene que ver con un crecimiento en mi relación con el Señor. O sea, yo me tengo que preparar, yo tengo que tener una intimidad con el Señor. También somos llamados a ser discípulos. Aquello que yo tengo como experiencia con mi Señor, pues lo puedo compartir a otros, ¿no? No, hay algo que dicen, ¿no? No podemos enseñar algo que no sabemos. Entonces, creo Amen, que amen, en esto parte lo que es este llamado, amen. hacerlo a otros. Y dentro de otros también involucra a lo que son nuestros hijos. Llamados a discipular a los niños, mayordomía. En Génesis capítulo 1 y 2 vemos que Dios es el creador de todo. Él es dueño y propietario absoluto de todo lo que hay en la tierra y fuera de la tierra. Eso quiere decir que nada nos pertenece. Nuestra vida no nos pertenece, nuestros niños no nos pertenece, todo eso le pertenece a Dios. Otra cosa es que Dios ha elegido a los niños para que vivan en nuestra familia. Él ha dicho, él ha pensado muy bien ¿qué niño va a ir a cada familia? No somos nosotros quienes elegimos eso. Por otro lado, los niños son un regalo de Dios. Él nos los ha entregado, nos los ha dado. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para Dios en este sentido? Somos mayordomos de Dios. Mayordomo es igual a administrador. Entonces, nuestro llamado como padres es administrar aquello que el Señor nos ha entregado, nos ha dado en nuestras manos. Entonces, debemos cuidar de los hijos que Él nos ha dado, ¿no? En su nombre. También somos llamados a descubrir los planes que Dios tiene para cada uno de ellos. Y no solo descubrir esos planes, sino hacer que se cumpla ese plan en la vida de cada uno de ellos. También, por otro lado, es poderles criar a nuestros hijos por el camino de Dios. Debemos comprender que nuestros hijos, al igual que nosotros, tienen una naturaleza pecaminosa. Ellos han nacido en pecado, son pecadores, todo el tiempo ellos están
queriendo hacer lo malo. Dice, ¿no? Que a los niños no se les enseña a hacerlo, a hacer, digamos, lo malo o portarse mal. A ellos les sale por naturaleza. Entonces, es por eso nuestro deber como padres el poder ayudarlos a retornar al Padre, enseñarles a hacer el bien con la palabra. Es necesario entonces nuestra intervención como papás para que se dé ese crecimiento, el desarrollo espiritual en la vida de ellos. Entonces, esa debe ser nuestra principal prioridad como papás. Entonces, nuestro manual de vida es la Biblia, ¿no? Ahí hay muchas instrucciones para los padres Amen. creyentes. Amen. Vamos a ver, los padres son responsables de transmitir la fe en Dios a sus hijos y a las futuras generaciones. No son los tíos, primos u otras personas, somos nosotros los padres. El hogar es un buen lugar para el discipulado infantil. En el hogar hay muchas cualidades que ayudan y facilitan la transmisión de conocimiento de algo, ¿no? Por ejemplo, en el hogar hay más cercanía, se establecen vínculos más fuertes, más sólidos, hay conexión íntima entre los miembros de la familia y esto favorece mucho el aprendizaje también. El discipulado se debe llevar a cabo en todo momento, en todo lugar, y la Biblia nos dice cómo hacerlo también. Vamos a leer Deuteronomio 6 del capítulo 6, versículos 6 al 9. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahí habla de tres acciones: repetir, Amen. hablar, escribir. Entonces, en diversos estudios del aprendizaje podemos ver cómo es, digamos, cómo se puede intensificar el aprendizaje en niños, ¿no? Por ejemplo, el repetir ayuda mucho a facilitar lo que es la memorización de aquello que se está enseñando. Por ejemplo, hablar en todo momento y lugar lo que va a hacer es ayudar o facilitar la comprensión y la reflexión de lo que se está enseñando. Escribir no solamente va a ayudar en lo que es el aprendizaje, digamos, auditivo, ¿no? O sea, el escuchar, el repetir y el hablar facilita el aprendizaje, la transmisión, pero el verlo es otra cosa también, que se añade o mejora lo que es el aprendizaje. El verlo en la puerta, en las paredes, va a ayudar mucho también, ¿no? Entonces, esto va a potencializar lo que es el aprendizaje del niño. Dios conoce muy bien su creación, conoce cómo aprenden nuestros niños y hacer esto que dice en la palabra del Señor, pues va a ayudar, ¿no? En el aprendizaje de lo que es la transmisión de creencias y la fe en Dios. Privilegios de los padres sobre la iglesia que facilitan el discipulado infantil. La iglesia tiene limitaciones, a diferencia de los papás, ¿no? Que tienen algunos beneficios o privilegios. El amor de los padres hacia sus hijos y viceversa es profunda, continua y expresiva. Eso no lo tienen los maestros de escuela dominical, los pastores, no pueden llegar a eso, ¿no? O sea, es muy limitado. Los padres están física y emocionalmente cerca de sus hijos. Eso tampoco en la iglesia no hay tanta conexión, ¿no? Emocional, porque ahí en la iglesia está 1 hora, 2 horas, entonces no se puede formar estos lazos. Los padres tienen acceso a muchos momentos de discipulado de sus hijos en el entorno del hogar. En la iglesia está 1 hora, 2 horas, entonces en la casa obviamente hay más tiempo, hay más oportunidad para poder enseñar en todo momento, como dice la palabra, ¿no? Entonces, para ir finalizando, quiero concluir que nosotros como papás tenemos un alto nivel de influencia para lo que es la formación de creencias y transmisión de la fe en nuestros hijos. ¿Cómo vivimos nosotros como papás? Nuestra fe es como nuestros hijos van a aprender a vivirla. Entonces va a requerir que nosotros primero honremos con nuestra vida al Señor, ¿no? Para que ellos puedan aprender de nuestro ejemplo y puedan ellos también hacer lo mismo en sus futuras generaciones. Entonces ahí está la importancia de poder cumplir esta verdad de nuestras vidas. Muchas gracias por su atención, queridos pastores y hermanas. Amen. Amen. I don't know whether you are convinced by now. Parents, I think
this has it really from the heart. I don't know what you have heard. Well, maybe I don't know what you are hearing from this presentation. Realmente no sé qué más les puede convencer si algo de esta presentación no los ha convencido aún. Realmente los papás, como papás, tenemos la primordial responsabilidad de discipular a nuestros hijos dentro de nuestros hogares. I know because it's a time limit. She was in a rush, but you could hear from the heart a number of things that she is passionate about, she is convicted about. Yo sé que había un límite de tiempo y tal vez por eso, por ese límite de tiempo, la hermana Loida no se podía explayar tanto como ella hubiera querido en cada una de las diapositivas, pero se podía percibir la pasión que ella tenía respecto a este mensaje. Hay tantas cosas en las cuales ella nos podía seguir compartiendo. Realmente ha sido una gran bendición escuchar esta defensa. Okay, I think this is I hope we are hearing this and not just the notes given to you, but taking the notes, allow God to speak, and then you speak out of your heart. Queridos hermanos, realmente espero que en este proceso, cuando ustedes estudien y revisen las notas, estas puedan hablarles y luego ustedes tengan tiempos de reflexión para que cuando hagan sus defensas, todo lo que ha llenado sus corazones pueda brotar con este tipo de convicción. I don't think Pastor Loita will be the same. Carrying this kind of thing in her heart. Una vez que yo estoy convencido de que la pastora Loida ya no es la misma después de que ya lleva esta carga dentro de su corazón que ahora no las ha compartido. So go and share this heart with other people. Por lo tanto, vayan y compartan esta verdad con los demás. And all of us, praise God. Thank you. Quiero Thank darles you. muchas gracias. Alabado sea el Señor. Okay, Bolivia Group 2. Ahora Truth vayamos al number grupo 6. número 2, por favor, Bolivia. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Muchas bendiciones. Desde mi computadora me estoy conectando enseguida. Por favor, tengo unos problemitas para poder compartir. So Pastor Johnny is requesting us a couple of minutes, please, because he is connecting from his computer and then he's going to share his defense. No sé si la hermana Mónica me lo podría compartir, por favor. Yo tengo un problema con mi computadora. All right, now we have a little bit of problems with his computer. Is it possible for Sister Monica to share his presentation? Yeah, okay. All right. Bien, buenas noches, querido pastor Matthew. Buenas noches a todos los pastores. Muchas bendiciones. Este es un trabajo que hemos estado realizando entre algunos hermanos y esperemos que esté en el punto que se ha tratado, ¿no? Bien, presentación de la verdad número 6. Dios es nuestro socio ministerial, general y transformador de vida definitivo. Esa es la presentación de la verdad número 6. ¿Por qué creemos que esta afirmación es cierta? No sé, y en ahí es donde hemos estado hablando, ¿no? ¿Por qué hemos creído que esta afirmación es cierta? Habíamos visto algunos puntos que hemos dicho en el sentido de que somos llamados a ministrar y estar al servicio, más bien diríamos que somos sus siervos, ¿ya? Porque ahí también nos muestra en la presentación de la verdad 6 que el Señor es nuestro socio. Y nosotros hemos visto también en ese sentido que somos sus siervos y estamos llamados a hacerlo. Así como Pablo en Romanos 1:1, él se declara siervo del Señor, ¿no es cierto? Entonces, en esa manera, estamos llamados a hacer el trabajo de poder enseñar, discipular y así también hacer ese trabajo dentro de nuestras familias.
En eso también hemos visto, podemos decir que somos sus socios porque debemos estar al pendiente de otros al igual que nuestro Señor, ¿no? En ese sentido hemos visto que podemos ser socios del Señor en el sentido de que al igual que Él está siempre al pendiente de todos, nosotros estar al pendiente como ministros, obreros del Señor, de aquellos que están pasando esa necesidad, ¿no? Ya que en muchas iglesias a veces estamos tan concentrados en las actividades que nos olvidamos de centrarnos en la necesidad de las familias. En el 3 hemos puesto también entendemos que solo Él puede transformar el corazón del hombre, que el Señor es el único que puede transformar ese corazón. Y nosotros, por esa razón, presentamos a esas personas y nosotros por esa razón presentamos a esas personas al único que puede cambiar las vidas. Y en esa razón también hemos dicho, es el Señor que puede cambiar el corazón, es Dios quien puede hacer la obra, pero nosotros somos quienes presentamos al Señor porque Él es quien realmente va a cambiar la vida de la persona. Por esa razón hemos dicho que el Señor es tal vez ese socio que es maravilloso, ¿no? Y en ahí también hemos visto algunas cosas que son tan importantes y necesarias tal vez verlas, desafíos que enfrentamos. Habíamos visto dos cosas, gigantes de la iglesia, gigantes en el hogar, ¿no? En la iglesia habíamos visto muchas veces y hablábamos con la hermana Becky, un corazón inquieto. A veces dentro de la iglesia estamos tan afanados y tenemos ese corazón tan afanado, inquieto, como podemos decir, en todo, pero menos centrado en las necesidades que hay dentro de las familias. También hemos visto empezar a abrirnos a Dios. Y eso es dentro de la iglesia que a veces los hermanos no se abren al Señor, no abren su corazón y no desean tal vez muchas veces abrirse y buscar esa ayuda. No vemos la necesidad de las familias en la iglesia y ese es otro gran problema que hemos estado tratando, no solamente en una, sino en muchas iglesias, que no estamos ciegos tal vez a la necesidad y no vemos lo que realmente pasa y en la cual podemos apoyar y ser de mucha edificación, ya que somos un cuerpo, pero muchas veces estamos llevados por nuestra independencia, muchas veces por nuestra capacidad, tal vez creemos que podemos enfrentar solos y por esa razón no estamos al pendiente de los demás y no vemos la necesidad. Aprender a leer la voz de Dios. Este es algo muy interesante que también compartí con la hermana Becky. Ella me dijo estas palabras y algo que tal vez me mostraba en esto y ella nos decía que muchas veces nosotros no sabemos leer la voz de Dios. Y yo le decía, ¿cómo? Y ella dijo, es que no sabemos leer la Biblia. No vemos lo que el Señor dice en su palabra, ¿no? Y es ahí aprender a leer la voz de Dios. Esos son los gigantes que habíamos visto en la iglesia. También habíamos notado en el hogar buscar ayuda y tener comunión con Dios. Decirle a Dios qué tengo que hacer, qué es lo que yo tengo que hacer. A veces en mi hogar, en nuestra familia, decirle al Señor, ¿no? Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Cuál es tu voluntad? Y eso a veces no lo hacemos dentro de nuestro hogar. Escuchar la voz de Dios, ¿no? Somos tan sordos que estamos tan afanados en nuestros problemas que no escuchamos la voz de Dios y luego nos quejamos. Dios sabe qué es lo mejor para nuestra familia y es algo que nos falta entender, yo creo muchas veces, y esto pasa en muchas iglesias, que nos falta entender qué es lo que Dios sabe, qué es lo mejor para nosotros, ¿no? Algo que tal vez quiero compartir, nos concentramos en vencer gigantes grandes, dice, pero los gigantes pequeños son difíciles de concentrarnos en ellos para vencerlos. O sea, muchas veces estamos tan afanados en nuestra mente y todos, a veces la membresía, los líderes, estamos tan afanados en vencer los problemas grandes que nos olvidamos de vencer los problemas pequeños y a veces los problemas pequeños son los problemas que hay dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra familia, ¿no? Ahí estuvimos viendo algún pasaje que dice, te haré entender y te enseñaré
el camino en que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Eso es lo que el Señor nos dice, ¿no? Que Él puede capacitarnos, Él puede enseñarnos y hacernos entender y hacernos caminar conforme a su voluntad. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Eso estábamos viendo lo que es en los desafíos que enfrentamos. Ahora, dentro lo que es el factor definitorio del éxito, habíamos visto también dos cosas. En forma horizontal para con Dios y en forma vertical para con los demás, ¿no? No podemos levantar el ministerio por nuestra cuenta. Necesitamos del Espíritu Santo, ser llevados por Él y ser guiados para un buen trabajo para con los demás. Lo que estamos queriendo decir en este factor definitorio y en la forma horizontal es que necesitamos del Señor, necesitamos del Espíritu Santo para poder llevar adelante el ministerio. A veces nos cargamos tantas actividades que al final no es ni siquiera el Espíritu obrando, sino es a veces nuestro querer de nosotros y nos olvidamos del Señor, ¿no? Y en esa razón hemos puesto esto, que no podemos levantar el ministerio por nuestra cuenta, necesitamos del Espíritu Santo, ser llevados por Él, ser guiados por Él para un buen trabajo para con los demás. Hemos visto que ese es el factor definitorio. También el poder del Espíritu. Es aquí cuando hemos visto que el Espíritu es realmente, y hemos entendido ahí que Él nos puede recordar ya que el Espíritu Santo, el Señor nos puede recordar que el Espíritu Santo vive en cada creyente. Y eso es lo que debemos recordar, que Él está en nosotros y Él es quien nos va a ayudar, ¿no? Y en eso tal vez lo que es la presentación del número 6, de la verdad número 6, que Él es nuestro, como decíamos, nuestro socio ministerial, ¿no? Porque Él siempre va a estar con nosotros, haciéndonos entender, y necesitamos nosotros como creyentes recordar eso, que Él vive en nosotros y con Él vamos a salir adelante. Él obra a través de nosotros, su Espíritu obra a través de nosotros, el Espíritu realiza la obra de llevarnos a Cristo y eso es lo que Él va a hacer siempre. El poder de Dios nos capacita, nos fortalece para ser aquellos portadores de la obra de Dios al mundo. Según Efesios 6:10, somos fortalecidos en Dios para enfrentarnos a Satanás y a las cosas del mundo. Cuando creemos que no vamos a poder, es el Espíritu que nos da el valor, es quien nos da la fuerza para poder salir, para poder confrontar y hacer las cosas conforme a su voluntad, ¿no? Necesitamos el poder en el proceso de construcción de la cultura, el poder del Espíritu. Solo la palabra de Dios puede construir una cultura diferente al de este mundo, mirando a la iglesia como aquella que se goza en la estructura de la cultura de Dios, ¿no? Solo la palabra de Dios puede construir una cultura diferente al de este mundo. Eso es lo que habíamos visto. Mirando a la palabra, como dice también en Timoteo, que la escritura es inspirada por Dios y al ser inspirada por el Señor puede ayudarnos a nosotros a crear una nueva cultura, a crear un nuevo pensamiento en el hombre que esté arraigado de Dios, ¿no? Y pueda gozar la iglesia del Señor. Por otro lado, hemos visto también, necesitamos a Dios para pelear las batallas espirituales del hogar. Solo en Dios podemos salir adelante. En su palabra podemos encontrar la sabiduría para afrontar las situaciones difíciles y Dios nos exhorta a vestirnos de su armadura, como dice en Efesios 6:10 adelante. Eso es lo que hemos podido presentar según nuestro grupo, querido Pastor Matthew, hermanos, pastores, y esperemos también que sea de bendición. Gracias. Amen. Amen. The key thing is that you're defending the truth. Lo clave es que tenemos que defender la verdad. This truth is truth number 6 is a critical part, critical truth for building family discipleship culture.
La verdad número 6 es una verdad crítica para poder establecer el fundamento y generar una cultura de discipulado familiar dentro de nuestras iglesias. And one of the tools, a key tool to use for building up the culture is the programs. Una de las herramientas claves que se utiliza para realizar el cambio cultural son los programas. Programs to build the 10 pillars. La gente utiliza programas para poder reforzar los 10 pilares. We thank God for last 30 or 40 years, different organizations and individuals have written good resources and built expertise in these programs. Damos gracias a Dios que por 30, 40 años las organizaciones se han especializado para poder generar material que ayude a las familias. And when you start looking for asking questions like, what programs to use for my church, you will face a lot of programs out there. Pero cuando te empiezas a hacer la pregunta, ¿qué material sería el más apropiado para ayudarnos a nosotros como iglesia? Te vas a dar cuenta de que hay muchísimo material disponible. I thank God when I started the focus about 22, 23 years ago, very little program, not as many programs were there. Cuando comenzamos con este llamado hacia discipular los hogares, 20, 22 años atrás, no había tanto material como lo hay el día de hoy. Now there are many programs. I think all the 10 pillars, we have programs in all the 10 pillars. Hoy en día hay muchísimos programas que nos ayudan a reforzar estos 10 pilares. But over the years, I also observed that sometimes we just focus on the programs. Hopefully the programs will build the families. Pero esperábamos también que los programas iban a ser suficientes como para tener familias fuertes. And Pastor Johnny just mentioned something. Actually, it is God who can change the hearts of people. Y el pastor Johnny ha mencionado algo que es muy importante, que es solo Dios el que puede cambiar los corazones de las personas. Programs are important, but programs are tools that the Holy Spirit can use to change lives. Los programas son importantes, pero los programas son solamente herramientas que Dios utiliza para poder cambiar a las personas. Quien lo hace finalmente es Dios. But I don't know about you, but I have learned a number of things through this presentation. Realmente he podido aprender muchas cosas a través de esta última defensa. I thank you, Pastor Johnny, and your team for stepping out of, what is, you brought in a number of things outside the notes. Quiero darle muchas gracias, Pastor Johnny, y a su equipo, porque ustedes han revisado diferentes fuentes y han podido traer otras cosas más a esta defensa, más allá del contenido de las notas guía. This is why I think that one of the richest resources that we have among us now are the different ones, the presentations that we prepare. Uno de los tesoros o una fuente de riqueza muy grande que ahora tenemos, mucho más allá de las notas guía, son las diferentes defensas, el material que cada uno de ustedes está entregando para poder defender las verdades asignadas. And I hope, Pastor Johnny, we don't have the Word document, the details, only PowerPoint. If you can prepare the notes, they'll be helpful to us. También quiero pedirle muy cordialmente, Pastor Johnny, si puede preparar un documento de Word que pueda explicar en profundidad el contenido de sus diapositivas. Creo que eso va a ayudarnos mucho en este proceso de aprendizaje. I can make many comments of his presentation as well, Pastor Lawyer done presentation earlier on. Realmente hay muchas cosas de las cuales yo puedo comentar, de tanto de la presentación de la pastora Loida como del pastor Johnny. But anyway, this is recorded. We can go back again later on. We need to go back to look at all these good points.
Pero gracias a Dios, toda esta sesión está siendo grabada, así que si hay alguno que quiera profundizar o volver a ver estas presentaciones, la puede hacer a través de nuestro canal de YouTube. Now we go to Bolivia, Group 4. Again, same truth number 6. Grupo 4 de Bolivia, por favor, su defensa de la verdad número 6. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanas. noches. ¿Qué tal? Good evening. I will share my screen. Have you can see my screen? Yes. Yes. Okay. Buenas noches. Mi nombre es Abraham Cusicanqui. Un gusto, un placer a todos los hermanos. Es la primera vez que empiezo a compartir acá. Realmente es un privilegio ser parte de este entrenamiento y ser parte de toda esta comunidad tan grande a nivel no solo Bolivia, a nivel internacional, ¿no? Entonces creo que todos aprendemos algo y qué lindo, ¿no? Realmente tener el privilegio de compartir con personas que conocen mucho acerca de esto. La presentación que tenemos ahora realmente creo que es una verdad indiscutible, ¿no? Porque la verdad que tenemos es Dios no es nuestro socio en el ministerio y Él es el definitivo transformador de vida, ¿no? Entonces voy presentando lo que tenemos. Bueno, la declaración, ¿qué dice? Que Dios es nuestro principal socio. Cuando estábamos conversando esto con los hermanos, creemos que no solo Dios es el socio, Dios es la cabeza de nuestro ministerio. Y muchas veces tal vez cometemos ese error, ¿no? Cometemos de que Dios debería ayudarnos en nuestros planes, Dios debería apoyar en nuestros planes, pero no entendemos que en realidad los planes deberían ser de Él. Y nosotros deberíamos buscarlo a Él para entender los planes que Dios quiere para nosotros. Muchas veces tratamos dentro de la iglesia de hacer, como se dijo, programas, planes, POAS le llamamos acá, ¿no? Proyectos y todo eso, pero nunca tal vez nos detenemos a preguntar qué es lo que Dios quiere para nuestras familias en realidad. Y ahí es donde tal vez salimos del programa principal de lo que Dios quiere dentro del ministerio, ¿no? Entonces ahí es donde realmente creo que cometemos el error de que, ok, Dios quiere una forma, pero nosotros le adornamos la forma, le agregamos cosas o le quitamos cosas a su forma y tal vez ahí fallamos. No, entonces nosotros la única forma en que podemos defender esta verdad es que sí, la verdad es, creo que, exacta. Dios no solamente debería ser nuestro socio, Dios debería ser nuestra cabeza. Dios deberíamos darle el lugar que le corresponde, ¿no? Ser la cabeza de nuestro ministerio, tanto dentro de la familia, tanto dentro de nuestra iglesia, tanto dentro de nuestro liderazgo. Ok, entendiendo eso, esta verdad es muy interesante y muy buena, realmente la hemos releído. Debemos entender que existen ciertos desafíos, existen. Y uno de esos desafíos es el tema de los desafíos culturales y personales, que no solo existe dentro del matrimonio, existe dentro del ministerio. Por eso es que cada uno tiene una forma exacta de trabajar un ministerio, y es la que la defiende, es la que la conoce. Una de las cosas es que nosotros como iglesia debemos aprender realmente a vencer que la cultura, que nuestro aprendizaje, que lo que nosotros conocemos, que lo que está dentro de nuestra cabeza, queda en segundo lugar cuando Dios es el que maneja el plan. Y eso muchas veces no lo entendemos. Estamos muy basados dentro de nuestra cultura. Creemos que las cosas tienen un orden. Creemos que las cosas son así porque las conocemos. Creemos que las cosas son muy metodológicas. Y en la iglesia somos expertos en hacer metodologías. Somos muy metódicos. Nos basamos en pasos, paso 1, paso 2, y creemos que porque a alguien le funcionó así, esa va a funcionar para nosotros. Porque a nuestros padres les funcionó así, porque a nuestros abuelos les funcionó así, creemos que va a funcionarnos a nosotros.
pero no entendemos que, qué sé yo, mi esposa o mi esposo vienen de culturas diferentes y cuando dos personas con dos culturas diferentes se unen, forman otra nueva cultura. Y no entendemos eso. Los líderes de la iglesia no entendemos. Y tendemos a generar culturas, tendemos a generar situaciones complicadas y entendemos que tendemos a confundir a las personas. Por eso quise poner esto que pusimos, quitar mentiras y sembrar verdades. No todo lo que es tradición es correcto y es verdad. No todo lo que es realmente, lo que funcionó en el pasado significa que va a ser correcto. Y no todo lo que la mayoría hace significa que es correcto. Puede ser que haya situaciones bien diferentes dentro de una familia, pero el que tiene el verdadero panorama general de la situación de la familia no es la cultura, no es el orden, no es el programa, no es la metodología, es Dios. Y eso nos está hablando prácticamente esta verdad, de que Dios dirija esta situación. Dentro de la iglesia, Dios se involucra dentro de esa situación. Cuando una iglesia empieza a hablar del discipulado familiar, lo que empieza a hacer es contar cada uno sus experiencias. Cada uno empieza a contar lo que sabe y cada uno empieza a contar lo que cree y cómo se cree. Pero nunca empezamos a preguntar a Dios qué es lo que Él cree. Y esa es la verdad que Dios debería poner en nuestra mente. Esa es la verdad que Dios debería sembrar en nuestra mente, ¿no? Bueno, ese es uno de los puntos que debemos poner, ¿no? El otro es el cambio de la estructura y prioridades. La verdad es que dentro de la iglesia eso es una realidad constante. Son muy pocas las iglesias en las cuales la prioridad es la familia. Y realmente estamos tan engañados realmente, tan distraídos, porque muchas veces preferimos construir iglesias grandes que construir familias grandes. No sé si me dejo entender. A veces queremos construir bendiciones grandes que familias grandes en realidad. Peleamos por muchas cosas, por autoridad, por saber quién puede ser la iglesia más grande, quién puede tener el liderazgo más grande, quién puede tener la fama más grande, quién puede predicar mejor, quién no, pero nos olvidamos de la verdadera prioridad. Y en nuestras narices hay familias que se están destruyendo. Y es a veces como una persona que está enferma, ¿no? Cuando no reconoce que está enferma y no va al doctor correcto, muchas veces el problema ya es tarde. Y no sé si en muchas iglesias pasó eso, pero a veces el liderazgo de la iglesia no supo priorizar el tema de las familias. Y las familias ya hay matrimonios que no vienen directo a decir que tienen problemas, vienen directamente a decir que tienen divorcios. Entonces el problema es ese. Cuando no sabemos reconocer nuestros problemas, nuestras prioridades, realmente es tarde. Y dentro de la iglesia debemos reconocer que la familia no es una prioridad. Realmente no es una prioridad. La prioridad probablemente son las normas de la iglesia, los estatutos de la iglesia, la cultura de la iglesia. Nos estamos peleando si el púlpito es lugar santo o no es lugar santo, si los hermanos deben subir con vestido, sin vestido. Nos estamos peleando por normas que existen dentro de la iglesia, pero nunca nos estamos peleando por realmente priorizar la familia dentro de la iglesia. Eso existe. Y lastimosamente todos caemos dentro de eso. El otro, ¿qué es creo fundamental dentro de esto? La dependencia en el poder del Espíritu Santo. Tal vez creo que estamos en la época de Job, antes de que Job tenga las pruebas, porque Job termina diciendo, de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Lo que pasa es lo siguiente, una cosa es saber y estudiar al Espíritu Santo, y otra cosa es tener una relación con el Espíritu Santo, ver al Espíritu Santo. Realmente necesitamos entender que hablar del Espíritu Santo no hace que una persona conozca al Espíritu Santo. Nosotros necesitamos tener una dependencia absoluta de Dios. Y para eso necesitamos darle el control absoluto a Dios. Necesitamos que Él tenga el control absoluto de nosotros. Muchas veces queremos tener el control nosotros con ayuda de Dios, pero no, una cosa es darle el 100% del control a Dios.
dejar que Él sea pleno en todo. O sea, no es nuestro conocimiento. Hace muchos años yo enfrenté a un hermano que me dijo que él me dice, pastor, Dios es el 60% y nosotros somos el 40% del don que tenemos. Falso. Nosotros no somos nada. Si Dios mismo no nos hubiera creado como nos creó, no seríamos nada. Dios es el 100%. Yo no creo que tengamos ni el merecimiento ni del 0,1%. Si buscamos a Dios y dejamos que Dios trabaje en nosotros, no por emoción, no por un momento, eso se llama consistencia. Y dejar que Él cumpla y Él maneje. Nosotros realmente estemos sujetos a su mandato. Lo siguiente, debemos entender que Dios es el socio principal. Y eso involucra una cultura. La cultura de, primero, creer que Él lo puede manejar. Y eso debemos transformar nuestra mente. No somos nosotros, es Él. No somos nada, absolutamente nada de lo que somos si no fuera por Él. Nuestra mente tiene que empezar a crear eso. El principal problema es nuestra mente. Ahí está el campo de batalla. Nuestras emociones son las reacciones. Ya termino casi. Luego viene la convicción, la fe y obviamente, si completamos todo eso, va a venir la acción y los resultados. Y por último, el papel fundamental del Espíritu Santo en efectuar un cambio transformador entre la iglesia y los hogares de sus miembros. Necesitamos entender que el diablo va a estar ahí. Por algo Dios lo mandó a esta tierra, ¿no? Y es para traernos problemas. Pero debemos entender que esos problemas nos van a ayudar a crecer. Un matrimonio sin problemas probablemente no va a crecer. Nosotros, mientras más vencemos problemas, más vamos a crecer. Muchas gracias, queridos hermanos. Dios los bendiga. Amen. Amen. Done? Praise God. Yes, they are done. You are a great preacher, brother. You're a great preacher. Querido hermano, usted es un gran predicador, definitivamente. Conviction. Porque se You puede sentir en la convicción de su corazón. I think this is hard hitting, but our Pastor Abraham really, I think this is hard truths, but truths. There's so much truth that he shared with us. El pastor Abraham ha compartido con nosotros verdades. Algunas de esas verdades han sido bastante duras, pero no por ello dejan de ser las verdades y las realidades de muchas de nuestras iglesias. I do not know your church background and your experience, Pastor, but I can see that you have, I don't know your background, but I know that you're going through, by hearing you, you're going through many years of wrestling with a lot of key issues. Pastor Abraham, no conozco el trasfondo de su iglesia o tampoco conozco el contexto en el cual su iglesia se desarrolla, pero por lo que usted ha nombrado y ha expresado, realmente ha pasado por muchas diferentes cosas, ¿no? Dentro de su iglesia. But Pastor Abraham also made very clear that, I think his one key thing came out from the presentation is that it's very clear the importance that we need to give to the place of God in what we are doing in building the family discipleship culture. Algo clave que tenemos que resaltar de su exposición es la importancia que tenemos que asignar a Dios respecto al ministerio del discipulado familiar dentro de nuestras iglesias. I think what he said one thing at the beginning was so true. Al comenzar dijo algo que era muy importante. Sometimes we use the term, maybe we don't have a better term. We use that Holy Spirit is my partner, is our partner. A veces utilizamos el término socio, pero es más porque no hay otro término que podríamos utilizar. El Espíritu Santo es mi socio, es mi compañero. Try to emphasize the point that sometimes we just
on our own. We ignore him altogether. Porque muchas veces tratamos de hacer las cosas por nuestra propia cuenta, sin incluir lo que Él quiere hacer, lo que el Espíritu Santo desea hacer. As if the word is not really a good word, but I think that we could only think of that. Partner sometimes gives us the impression that we can choose whether to be with him and not to be with him. Lo que pasa es que utilizamos el término compañero, socio, porque no hay otro término que pueda reflejar que somos nosotros los que decidimos si queremos continuar con Él o no queremos que Él participe. As if we can choose who to partner with. Porque también nosotros somos quienes decidimos con quién nos vamos a asociar o quién va a ser nuestro compañero. Actually, we don't have a choice, really, if we really want to see God moving in our families. Y la verdad es que no tenemos otra opción si queremos que Dios se mueva con poder en medio de nuestras familias. Amen. Amén. Thank you for mentioning that. I think Holy Spirit is our controller. He is a sovereign. It's our sovereign God. He leads. He is our leader. El Espíritu Santo es soberano. Él es nuestro líder principal y primordial. Okay, I also noticed, when you all going through, I also look at the English translation. I think you have updated your PowerPoint file, and I had the older version. Can you please send it again, Pastor Abraham? Y Pastor Abraham, también me he podido dar cuenta que usted ha utilizado Ok, una pastor. versión actualizada de su PowerPoint, así que por favor, si me puede enviar esta versión actualizada también. Se lo agradezco. Thank you. Pastor Carlota, finally, this is your time. Hola, Pastora vine corriendo. Carlota, finalmente ha llegado su tiempo. Estamos have been felices de tenerla. Because we're working, Bueno. working from the bottom up. Now come to Argentina. Por lo tanto, entonces, el siguiente equipo es el equipo de Argentina. Estamos comenzando de atrás hacia adelante. I want to commend her because, of course, she submitted the presentation in the last session, but her group went through reflection again. She amended the presentation again before a few days ago. So I'm just very impressed by this. Su grupo había sido asignado para hacer esta defensa en la anterior sesión, pero se ha solicitado de que a través del tiempo de reflexión se podía mejorar aún más esta defensa o hacer algunos cambios. Por lo tanto, ahora tienen todo el tiempo para poder llevarlo a cabo. Y realmente me ha gustado ese deseo de poder mejorar el material que ya habían enviado antes. I want to say this, in the days to come, what is ahead of us, many of us will do presentation using resources and so on. Just like for me, my experience is what I'm using now is quite different what I used 10 years ago, 5 years ago. Y queridos hermanos, esto también es algo que nos permite reflexionar en ciertos puntos. La experiencia que yo tenía hace 10 años es una experiencia diferente a la que tengo el día de hoy. La manera en que yo puedo elaborar un documento hace mucho tiempo atrás va a ser diferente a la experiencia que tengo hoy para poder elaborar sobre esa misma temática. So we need to remind ourselves that we are but only the messengers of the voice of God. Y eso es para recordarnos a cada uno de nosotros que simplemente somos los mensajeros de la voz de Dios. We are not presenters, by the way. Nosotros no somos como los autores de las cosas. We are co-presenters, but we are just messengers. Nosotros presentamos el mensaje de Dios, pero básicamente solo somos sus instrumentos. Okay, messenger, Pastor Carlota and the team. Así que mi querida mensajera, hermana Carlota, que va a representar a su equipo, puede continuar. Voy a hacer la introducción y van a estar en esta oportunidad mis hermanos Ana María Toledo y su esposo Rolando Gómez de Argentina. Van a ellos a hacer su debut presentando. Yo solamente voy a introducir y voy a leer la conclusión. Vamos a controlar el tiempo. Bueno, la verdad número 5 dice que los padres creyentes son designados por Dios como los principales hacedores de discípulos. Esta verdad de hacer discípulos, en principio, la gran comisión fue dada a la iglesia,
pero la de hacer discípulos en la familia es una comisión especial. Después vamos a hablar del tema de la jurisdicción. Es una comisión especial que el Señor le dio a la familia de hacer de sus hijos discípulos. Así que adelante le paso la palabra a mi hermana Ana María. Buenas noches, Dios le bendiga a los pastores Matthews y a su grupo. Adelante, Rolando. Hola, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos, Rolando. Adelante. Los padres creyentes son designados por Dios como los principales hacedores de discípulos de sus hijos. Es una tarea indelegable basada en la jurisdicción asignada por Dios. Hola, bendiciones. El discipulado infantil tiene una historia y un presente que les vamos a estar contando, la evolución histórica, que en este caso sería involución, porque el discipulado de la familia se ha ido perdiendo con el pasar del tiempo. El Antiguo Testamento y el Nuevo, la cultura del discipulado familiar, y a partir del siglo IV, a partir del siglo IV, sí, institucionalización de la Iglesia, hay un retroceso en cuanto al discipulado de la familia, y en la Reforma Luterana un breve periodo de retorno de ese discipulado familiar, y con la Revolución Industrial en el siglo XVIII vemos la delegación en la Iglesia del discipulado. O sea, la Revolución Industrial, la Iglesia ha tomado ese lugar con la escuela dominical y otros ministerios de jóvenes, ha tomado ese lugar de discipulado familiar. Y hay un movimiento de eficiencia en el siglo XX, un crecimiento cuantitativo de la Iglesia en desmedro del crecimiento cualitativo. Vamos al presente. Se está muy lejos de lo que fue el plan de Dios original. Los padres sostienen la creencia de que únicamente la Iglesia posee el conocimiento necesario y, por tanto, es la principal responsable del desarrollo espiritual de sus hijos. La Iglesia no considera a los padres creyentes como los principales formadores de discípulos de los hijos. A medida que la Iglesia asuma esta responsabilidad de discipulado, los padres dan un paso atrás y se convierten en colaboradores pasivos en el desarrollo de la fe de sus hijos. No se trata de una competencia entre la Iglesia y las familias, se trata de que las familias tienen cualidades especiales que hacen del hogar el ámbito adecuado que el Señor diseñó para ejercer el discipulado, como es la autoridad en el hogar de los papás, las relaciones en el hogar, la proximidad en el hogar y los momentos en el hogar. Los padres deben ser enseñados en la importancia de vivir una vida de discipulado, de ser verdaderos discípulos de Cristo. También de que están llamados a discipular a sus hijos y que ese debe ser su principal llamado. La vida de un discipulador. La vida de un discípulo. El Señor nos llama a crecer en nuestra relación del amor con Él y con los demás a través de ser discipulados y de hacer discípulos a otros. Juan 15, 26 al 27. Pero cuando vengan el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, al cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonios también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Otro punto, el discipulado de los niños. Los niños de nuestros hogares le pertenecen a Dios, su verdadero dueño. Los padres no somos dueños de los niños. Los niños nos han sido prestados por una temporada de sus vidas. Somos solamente mayordomos, no propietarios. Cuando vivimos como mayordomos, la forma en que criamos a nuestros hijos cambia significativamente.
Damos prioridad a su plan para con nuestros hijos antes que al nuestro, para que vivan en sus caminos según su voluntad. Dios deposita la responsabilidad del cuidado espiritual de los niños sobre los hombros de los padres para que con sus esfuerzos de discipulado permanezcan en él. Lo que dice la palabra de Dios. Y las enseñaréis a vuestros hijos grabando los preceptos de Dios en sus mentes e impregnando sus corazones con sus verdades, hablando de ellas cuando te sientas en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Deuteronomio 11:19. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestaciones del Señor. Efesios 6:4. El principal llamado. Siempre debemos tener presente que el padre creyente recibe un llamado divino y se espera que asuma el rol de formar a sus hijos como discípulos. El padre creyente debe ejercer el rol de hacedor de discípulos. La iglesia es un actor vital en este discipulado de los niños. Solo padres discipuladores pueden formar hijos discipuladores. Pensamos que un ejemplo claro es el de Juan el Bautista. La importancia de sus padres en su ministerio fue determinante. Dios preparó a su padre mediante una mudez inexplicable que lo llevó a un silencio profundo, que si bien no conocemos los detalles, seguramente lo llevaron a una relación íntima con él. Recordemos que Zacarías era sacerdote de Jehová, un hombre que servía a Dios de manera fiel. Por otro lado, estaba su mamá, una mujer piadosa. El Evangelio nos cuenta cómo en obediencia salió de su casa en busca de su prima María al saberla embarazada. En esa visita a su hijo no nacido, un niño por nacer, tuvo un encuentro con el Salvador. Esto nos muestra cuál debe ser la actitud de una madre de llevar a sus hijos de manera amorosa al encuentro con el Señor. Pero además la importancia de desarrollar en los hijos la capacidad ministerial. Es Elizabeth la encargada de darle un nombre a ese hijo y le pone Juan, que significa fiel a Dios. Y no solo eso, sino que lo consagra al niño para un ministerio especial. Ya sabemos el papel fundamental que jugó Juan en la preparación del camino del Mesías, en el libro de Lucas capítulo 1 del 5 al 25 y Lucas capítulo 1 del 57 al 66. Dice, porque el Señor no busca seguidores, sino los fieles que le sirven con su vida, y eso lo aprenden en su familia. Son los padres y las madres los encargados de desarrollar esta capacidad. La jurisdicción. Existe un ámbito de actuación y también de autoridad señalada por Dios para los padres. Autoridad específica delegada por Dios. Dios llamó a los padres, no a los líderes, ni a los ancianos, tampoco a otros miembros de la comunidad, a llevar a cabo las tareas de discipulado de los hijos en el entorno del hogar. Deuteronomio 6:7. Límite ministerial, dentro del cual se ejerce. Sabemos que cuando Dios nos llama, nos equipa con los recursos necesarios para cumplir con ese llamado. Hebreos 13:20-21. La investigación empírica. Es muy importante porque nos va a mostrar en la práctica los resultados de aplicar o no determinada conducta. La investigación demuestra que los padres son muy importantes en el discipulado familiar. Su influencia es poderosa y profunda. La investigación respalda de manera concluyente la necesidad crítica de que los padres ejemplifiquen de manera apropiada la vida cristiana en el hogar. Aunque el impacto de los padres en sus hijos puede ser no muy evidente, la realidad es que es innegable. Como se esperaba, la vida de fe de los padres es otro factor crítico que incide en la transmisión de la fe. Pastora Carlota. Muy bien. Y ahora quisimos hacer una conclusión.
una conclusión que fuera esperanzadora. Cuando hablamos muchas veces de los aspectos emocionales que puede traer el discipulado familiar, cuando lo presentamos a nuestros líderes. Pero qué bueno es saber que hay esperanza. Las familias que hacen de sus hijos verdaderos discípulos no tienen temor de que se pierda la fe en sus generaciones. Pero también las iglesias que tienen familias discipuladoras son fuertes y están en continuo crecimiento cuantitativo y cualitativo. Muchas gracias. Bendiciones. Excellent. Another excellent presentation. This is straight to the point. This one very clear, straight to the point. Esta ha sido otra presentación hecha con excelencia, una presentación que ha sido bastante directa en los diferentes puntos que se han mencionado. Remember this particular truth number 5 is really highlighting the key role, really parent as the primary disciple maker. La verdad número 5 resalta que los padres son los primordiales hacedores de discípulos en sus propios hijos. And this group has stay on. They did not stray away, stay on and punching in with different points to make sure that this main truth has been explained. Y algo que podemos utilizar como ejemplo de esta defensa es que el equipo se ha mantenido constantemente resaltando esta verdad que deseamos transmitir. Bajo diferentes argumentos, ellos han vuelto a sostener esta verdad que estamos defendiendo. I think John the Baptist example is an excellent example. I'm very sure that they can expand on this to make the point stronger. Y el ejemplo que han utilizado a través de la historia de Juan el Bautista ha estado muy bien hecho. Creo que se puede expandir aún más, poder utilizar este ejemplo para poder sustentar la verdad en esta defensa. It's good for them to bring in the empirical evidence to support at the end. Y también ha sido muy bueno que hayan podido utilizar la evidencia empírica para poder sustentar la verdad. The research findings are very important, but they are not the primary. The key is still the biblical scriptures and the truth that, the thought that we gather from the scriptures. Y es muy importante también, una vez más, poder recordar que la clave es utilizar las escrituras para que puedan fundamentar la verdad que estamos defendiendo. Las investigaciones y los resultados de estas investigaciones nos ayudan, pero tienen que ser como un complemento simplemente. The research findings are powerful if we present properly to support what is already been said. Los resultados de la investigación son muy importantes siempre y cuando estén en segundo plano y nos permitan continuar fundamentando la verdad que estamos tratando de defender. I could hear, there's different one presenting. I could hear some of them, because I'm sure that they limit to certain time and thoughts. I'm very sure I could really hear, if we are given more time, a lot can be, they will share, Y podía sentir a través de la velocidad con la que iban a través de la presentación, de que tenían muchas cosas que compartir con nosotros, pero por las restricciones del tiempo no lo podían. Así que me hubiera encantado realmente escuchar una presentación elaborada y larga de todas las cosas que habían preparado para esta defensa. I'm thankful that they did a very good concluding thoughts. Actually, conclusion is a key, can help the presentation, can enhance the effectiveness of the presentation. Y también quiero felicitarles por haber utilizado una conclusión que haya sido contundente, debido a que
la efectividad de una presentación se va a medir en los últimos momentos respecto a la manera en que se presenten estos pensamientos finales. Así que utilizar una conclusión en una presentación siempre es algo positivo. And also, I also appreciate, I think we want to appreciate the different members presenting, not just a presentation, the what took place before this, how the group would work together. So you are, I'm sure there have been a lot of exchange of thoughts among them. Y aprecio también la participación de cada uno de los miembros para poder elaborar esta defensa, porque se podía ver de que todos han participado y de que las contribuciones que han hecho han venido de diferentes puntos de vista. Thank you, Pastor Carlota and the Argentinian team. Así que quiero darle las gracias una vez más a la pastora Carlota y a todo el equipo de Argentina. Excellent. I think now you see this and the last one and the previous one. You can see the build up. Lo han podido notar a través de las presentaciones de cada uno de los distintos equipos. Se puede ver distintos puntos de vista y distintas maneras de poder hacer una defensa. I want to use the remaining time we have today to do few things. Tenemos un poco de tiempo extra en esta sesión, así que voy a dedicarla a dos cosas. So I am going to hang on. To prepare all of us for something very exciting ahead of us. Quiero compartir con ustedes una idea muy emocionante que tengo respecto a lo que ha de suceder en las siguientes sesiones. I will need to talk to the leadership team of this training, the board, about preparing teaching videos from this group, from this training group. I will let you know after discussion, I'll tell who will do what and when will this be ready. This will be maybe 1 or 2 months from now. De aquí a algunos meses adelante, tal vez 2 meses, vamos a requerir de que se realicen videos para cada uno de los países que son parte de este entrenamiento como equipos. And I think what has been shared, I think I personally had witnessed and sensed that this training group has reached a position very confidently carrying the voices of God in the different truths, the 8 truths. Creo, es lo que siento, es lo que puedo percibir, que cada una de las personas que han estado haciendo las defensas han alcanzado un nivel de conocimiento en el cual les permite con confianza poder defender estas verdades, y lo podemos hacer ahora en video. We're going to produce 8 videos, one for each truth. Queremos producir 8 videos, uno para cada verdad. And this is really something that we'll do maybe about two months down the road. In between, we will share a bit more, especially next session, how we're going to do this after I meet up with the board. Después de mi reunión con la Junta, posiblemente en la siguiente sesión, voy a explicarles de qué se trata grabar estos videos y cómo lo vamos a llevar a cabo. I'm going to run through very quickly what I share in the video, how we gather thoughts to prepare the presentation for each truth. Les vamos a enseñar de qué manera tienen que hacer una presentación de la verdad que pueda estar dentro de un formato de video. We have the notes. The notes has been prepared in such a way that you put the points all together to support each truth, to advocate how to defend each truth. Vamos a también hacer las presentaciones de diapositivas de tal manera que cada una de las verdades pueda ser defendida por participantes de este entrenamiento. And then we have a summary, the guide note, to help all of us for each truth. What are the key areas to look at? Where in the notes you can find them? Y luego también vamos a tener
guías para que ustedes puedan determinar cuáles son los puntos más importantes que tienen que mencionar cuando hagan las defensas de las verdades. And then we have the excellent, all the things that different one have presented so far on different truths. También van a poder utilizar las diferentes presentaciones de los otros grupos, las cuales ya se encuentran dentro de nuestros archivos de Drive. We will reorganize this presentation in a way that each truth would be covered in what presentation. Each truth is covered in which video. So we're going to organize this in the next few weeks. En las siguientes semanas vamos a tener todo esto organizado, pero el objetivo es de que cada una de las verdades pueda tener un video que haga su respectiva defensa. So that, for example, you're given a truth number 5 to defend for your group. You can look at all those people who have shared of group number 5 and get your thoughts from there. Por ejemplo, tal vez a ti y a tu equipo les corresponda defender la verdad número 5. Van a poder acceder a todo el material de todas las demás presentaciones para poder determinar cuál va a ser la mejor manera para llevarlo a cabo. Okay, of course, for each truth, we'll also give you the PowerPoint slides as well as the notes. Para cada verdad van a recibir las diapositivas, las notas de las diapositivas y van a poder hacer una presentación que abarque lo que ustedes consideran que es importante. The notes for these slides are taken from the reading note. Todas las notas para estas diapositivas están hechas en base a las notas que les enviamos antes de cada sesión. So I'm going to go through very quickly what we have prepared for you for session 9. Rápidamente les voy a mostrar qué es lo que tenemos preparado para ustedes para la sesión 9, por ejemplo. And we make the remarks that, sometimes we forget that sometimes we depend so much on our knowledge and experience, we've forgotten about the place, the critical role that Holy Spirit plays in this whole area of discipleship. Por ejemplo, muchas veces tenemos tantas cosas que tenemos que hacer en el ministerio que evitamos depender principalmente del Espíritu Santo para que sea quien nos guíe. And then really what we have ahead of us is a huge task. Lo que tenemos delante de nosotros realmente es una tarea muy grande. And we, in the notes, mentioned about 2 areas, in the church and at home. Hay 2 áreas en las que tenemos que actuar, dentro de la iglesia y dentro de los hogares. And there are giants that we need to conquer in the church, giants that we need to conquer at home, so that this family discipleship development will be successful. Y hay gigantes a los cuales nos tenemos que enfrentar. Gigantes tanto en los hogares como gigantes dentro de las iglesias. Y tenemos que vencer estos gigantes para poder llevar a cabo el ministerio del discipulado familiar de manera exitosa. Yeah, then we refer to scripture in Ephesians, talking about the standard of life, Christian disciples' life. Y luego vamos a hablar respecto a Efesios, como Efesios nos habla acerca de las actitudes que tenemos que tener dentro de nuestras vidas para mantenernos en los caminos de Dios. Sorry, I've forgotten about this translation for defining factor. Me disculpo si hay algunas partes que están en inglés porque este es un trabajo en proceso. And then we talk about how difficult, how damaging, how difficult it is on our own to go forward without the help of God. Luego vamos a revisar cuán difícil es vivir por nuestra propia cuenta sin la ayuda de Dios. Talk about Holy Spirit. Each one of us has the Holy Spirit within us. Vamos a hablar acerca del Espíritu Santo, como cada uno de nosotros tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. And the power of the Holy Spirit available to us to minister. Each one of us is given the power. Y el poder que el Espíritu Santo nos da para poder hacer cosas grandes dentro del ministerio. You know what I really believe? I believe that God has given each one of us, especially this training group that God calls in together
to have the power to share his truth and his thoughts with the people. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros el poder para compartir su verdad con los miembros creyentes de nuestras iglesias. The power of God to defend the truths. El poder de Dios para poder defender lo que es verdad, His truths. sus verdades. And then we go back to the whole area of ministry of God in the particular area of the power. Luego vamos a hablar respecto a este poder que nos ayuda en el ministerio, que sostiene nuestro ministerio de maneras prácticas. And then we talk about how the role of the Holy Spirit in the culture changing, in how we take the truth, believe in them, and start living out the truth. Luego vamos a hablar acerca de cómo es el Espíritu Santo el que nos ayuda en este proceso de transformación cultural, cambiando nuestra forma de pensar de tal manera que eso influencie en nuestras acciones. None of you use this slide, but actually this slide is very useful to make the point that we really need. Without Holy Spirit, we can't do all. We cannot shift our mind and emotions and live out the truth. Si no es a través del Espíritu Santo, realmente no podemos llevar a cabo la labor que el Señor nos ha encomendado. Por nuestras propias fuerzas es imposible. So and so on. So you will hear the notes. This is spiritual warfare, and then we end up. Conclusion is this: we need the Holy Spirit. Don't forget the Holy Spirit. Vamos a hablar de la guerra espiritual, de diferentes áreas también que influencian en nuestro ministerio, para concluir que no tenemos que dejar a un lado al Espíritu Santo, sino que tiene que el Espíritu Santo ser lo principal, lo más importante. Okay, this will be available in the folder, in the cloud folder. Esto va a estar disponible para ustedes en el folder. I want to use. Next thing I want to do is I want to hear from different ones of us. Any issues that you're struggling with, any areas that we can help you with at the moment. I know that the leaders are some leadership issue we are working through with the group leaders, but all of us here, I want to hear areas that you struggle with. Areas where you think that we need to change, anything that will help you to learn better in this whole training process. Mis queridos hermanos, ahora que estamos todos reunidos, quiero hacerles algunas preguntas y me gustaría escuchar la participación de ustedes al respecto. Primero, quiero preguntarles, sé que algunos de ustedes están teniendo algunas dificultades con sus líderes dentro de sus trabajos, respecto al trabajo en grupos. Tal vez algunos líderes están enfermos o han pasado por alguna situación familiar donde no le están dando no están organizando el trabajo en grupo. Segundo, ¿hay alguna manera en que podamos apoyarles o podamos mejorar este proceso de aprendizaje según sus puntos de vista? ¿O hay alguna necesidad que tengan ustedes en la cual podemos cubrirles en oración? I know that it has been really, really hard to go through the truth. Next session, session 10, is truth number 7. Session 11, truth number 8. We'll finish with the 8 truths. La siguiente sesión, nuestra sesión número 11, va a cubrir la verdad número 8. Y la siguiente sesión y con eso terminaríamos de cubrir las 8 verdades sobre el discipulado familiar. And then you can take a deep breath. Maybe a month or a month and a half, just class teaching, no little homework, got personal homework, but not a lot. Y después de eso se van a dar cuenta que ya no tienen que revisar una cantidad así de notas guía, sino que el material que se les va a proveer va a ser menor. And, give all the groups time to prepare to teach the truth and videotape those. We'll give you guidelines.
Esto le va a dar suficiente tiempo como para que puedan prepararse y profundizar en su conocimiento para poder hacer una correcta defensa de estas verdades ya en video. Okay. I have one or two things to share, but before that, I want to hear anything that you want to share with us. Y ahora me gustaría preguntarles entonces, ¿hay alguna cosa que ustedes, mis queridos hermanos, les gustaría compartir con nosotros esta noche? The truth number 7, we will post it in the folder after this. La verdad número 7 ya se encuentra disponible en su archivo de Drive, así que ya la pueden descargar de ahí. Any other thoughts you want to share? ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo que les gustaría compartir con nosotros? Adelante, So- hermanos, la inspiración que Dios les ha dado. Pastor, adelante, adelante. Pastor Valcrey creo que quiere hablar ya. Muy bien. Son los videos, ¿no? Pero Adelante, por favor. Pastor Valcrey, luego después, sí. Bueno, me pareció muy importante una nota que estuve anotando, va la redundancia, de un compañero que habló del peligro de los problemas pequeños no observados. O sea, a veces estamos tan afanados, decía, a vencer los problemas grandes que olvidamos de lidiar con los problemas pequeños. Eso me pareció muy importante en una de las presentaciones. Aparte, el otro compañero que menciona la dificultad a la vez de tenernos acá en la América Latina, lastimosamente, una teología fundamentalista que nos pone encuadrados en un sistema o forma que se tiene que actuar porque así nos enseñó los pastores antiguos y tenemos que seguir haciendo como nuestros padres y va haciendo así y no sale del molde cuadrado. Así que nosotros tenemos que volver a inventar la rueda para movernos, ¿verdad? Y aparte, agradecer a Dios, a pesar que hay un detalle en el material que me gustaría pedir que aclaren, porque cuando mencionan el material San Juan, el capítulo 10, como el adversario, Satanás, que viene para matar, robar y destruir, sabemos bien que ahí está tratando del pastor que no cuida las ovejas, aunque no soy abogado y del don Sata, pero por lo menos para aclarar que entiendo la intencionalidad en el material. Aparte de esto, las demás cosas me pareció tan apropiado para la capacitación que estamos haciendo, mismo porque después tenemos que actuar de esta forma, de esta manera en nuestras iglesias, como en el domingo nosotros hicimos de este material la prédica del culto. Entonces quiero felicitar al grupo, al pastor Matthew y todo el equipo que se esfuerzan para traernos lo mejor para capacitarnos cada vez más. Así que Dios les bendiga y observar ese detalle muy importante del día de hoy, que a la vez observamos o luchamos para vencer las grandes peleas y olvidando de los pequeños detalles que están dentro de nuestra propia casa. Muchas gracias. I want to respond to this. I've been a pastor all these years. I was a pastor for 20 years. So I want to say something for the pastors. Quiero hablar ahora al respecto de lo que ha mencionado el pastor Valcrey. Quiero mencionar algunas cosas, dado que yo he sido pastor por ya más de 20 años. Pastors, leaders, we love God. Los pastores, los líderes, nosotros amamos a Dios. We love our people. Amamos a las personas de nuestras iglesias. We give our lives
and sacrifice our lives for God and His people. Damos nuestras vidas y nos sacrificamos por ellos. Over the years, I met many pastors in different parts of the world. When we are personal, become one-on-one. Y a través del tiempo he podido tener una proximidad muy cercana con distintos pastores, Hearing how they suffer greatly because of the ignorant. I think it's ignorant rather than their rebellion. They're ignorant because they are not taught and emphasized in a Bible school, seminary, or in a church. y he podido escuchar y también he podido ver cómo muchos de ellos han sufrido debido a muchas veces la ignorancia o muchas veces a la desobediencia, porque hay ciertas cosas que no nos enseñan en el seminario. Though I was involved in family discipleship 20 over years ago, by that time, our two boys already in teens. Por ejemplo, en la época que yo estaba en el seminario, mis dos hijos ya eran adolescentes. If I look back, if I knew, I would have given them the more priority. Si yo lo hubiera entendido en esa época, les hubiera dado a mis hijos una mayor prioridad de la que les di en esos tiempos. Though my two boys are Christian, they love God, they marry Christian women, and they live the Christian life. Evidentemente, mis hijos han sido criados en los preceptos de Dios, son cristianos, se han casado con mujeres cristianas y tienen una vida, y tienen una buena vida familiar. The older boy is an architect. He goes to church. He used to be an elder of the church. Mi hijo mayor es arquitecto, asiste a la iglesia, antes era parte de los ancianos de su iglesia. The second boy is serving in a church full time. Mi segundo hijo sirve en la iglesia a tiempo completo. But if I look back, I could have done much better. Pero si reflexiono en la manera en que los he criado, realmente podía haber hecho un mejor trabajo. If the church had better family discipleship culture. Si la iglesia hubiera tenido una mejor cultura de discipulado familiar. So, Pastor Valkyrie, we love God. Pastor Valkyrie, todos nosotros amamos a Dios. I think that it is fair to ask the church, as a pastor, to make sure the church has a culture so that not only the church people are strong in their families, but the homes of the pastors and leaders too. Creo que es justo, creo que es necesario que cada uno de nosotros como pastores podamos evaluar la situación de nuestras iglesias, para que no solamente sea la iglesia la que pueda tener familias fuertes, sino que los hogares de los pastores y los líderes sean familias fuertes también. You know, very often people make remarks about pastor children. I always say, how come pastor children turn out to be not so good? Porque muchas veces los miembros de la iglesia dicen, ¿cómo es posible que los hijos de los pastores hagan tales cosas? ¿Cómo es posible que los hijos de los pastores se hayan desviado de los caminos de Dios? Now I know the truth, I will tell them this. Y ahora que sé, ahora que tengo un mayor conocimiento de la verdad, les diría lo siguiente. I failed in my parenting because you guys failed me. Yo fallé en mi paternidad, en mi labor como padre, porque ustedes me fallaron a mí. Is that correct? Based on the truth we learned? Basado en las verdades que hemos aprendido. ¿Esa podría ser una frase correcta? I just want to share that thought because I think that we
we need to take this one up and take it as a life challenge. Lo dije porque necesitamos hacer esto personal. Esto se tiene que volver el desafío de nuestras propias vidas. Okay, I give more. I mean, another 2 or 3 minutes to another one to share a thought. Muy bien, tengo Thank you, dos. Pastor Valcraig. Muchas gracias, Pastor Valcraig, por su intervención. Tengo 2 minutos más para otra persona más que tenga alguna pregunta o quiera compartir algo. Bendiciones, mis amados. Qué lindo ese aporte, Pastor Valcraig, Pastor Matthew, gracias por aclarar. Es verdad, a veces la enseñanza que se nos ha dado, por ejemplo, escuché a un pastor decir que aquel versículo que dice, valga la redundancia, el que no deja padre, madre, hijos, esto y lo otro por causa mía, ¿verdad? No es digno de mí. Entonces, este pastor lo aplicaba porque yo le decía, bueno, es que tengo una actividad familiar y no puedo dejar mi familia de un lado. En este momento mi familia me necesita. Y él decía, pero es que la palabra de Dios dice que si no dejo esposo, no dejo hijos y por ir a un servicio, estábamos hablando de algo que se hacía en iglesia. Entonces, este versículo muchas veces se tergiversa y ahí descuidamos a esta parte tan importante, nuestro primer ministerio, nuestra primera iglesia, como muchas veces lo hemos dicho, la familia, ¿verdad? Entonces, ahí este punto, Pastor Matthew, yo quisiera que usted nos aclarara un poquito, porque estamos hablando de la familia, estamos hablando del discipulado familiar, pero también estamos hablando de lo que muchas veces se nos ha enseñado. Y nosotros como pastores hemos sido enseñados, y muchas veces por no fallar a ese llamado pastoral, que no podemos dejar las ovejas descuidaditas, pero nuestra familia nos está necesitando. Tal vez tenemos un hijo enfermo, tal vez tenemos una necesidad X, porque aquí creo que todos somos líderes y pastores. Entonces hablo con esta libertad porque sé que estoy hablando entre personas ya con un llamado específico. Entonces, esta palabra muchas veces la tergiversamos. O sea, la aplicamos, pero tal vez no de la mejor manera. Quisiera que nos explicara, Pastor Matthew, usted que con ese lindo amor que tiene, explicar esto para poder enriquecernos también. Estamos hablando de la familia, el discipulado familiar. Amén. Okay. I think not just me, I think all of us here going to Bible studies know this particular scripture. Creo que la mayoría de nosotros, cuando hacemos un estudio bíblico, siempre encontramos cierta controversia en este pasaje bíblico. And in the Bible school, you study a subject called hermeneutics. Hermeneutics. Nosotros en el seminario tenemos una materia que se llama hermenéutica. And that is a study of, when you study a scripture, you must study the surrounding, the context. Y esta hermenéutica se refiere a que cuando estudiamos la Biblia tenemos que estudiar el contexto en el cual se lleva a cabo esa escritura. You cannot simply pick up one verse just to try interpret on your own. No puedes utilizar un versículo y tratar de interpretarlo de manera aislada. You cannot simply, because you need to understand that verse in the surrounding verses. Los versículos se tienen que comprender en base a los versículos que están alrededor de ellos. And there is a study, there's a subject called hermeneutics. Por eso es que tenemos esta materia de la hermenéutica, que es como una interpretación. That passes interpretation, the purpose of that, Jesus mentioning that. ¿Cuál era el propósito por el cual Jesús mencionó esto? Is to try to emphasize the priority of relationships. Jesús lo hizo para poder resaltar la importancia de las prioridades.
that relationship with God compared to other relationships in life. La importancia que le tenemos que dar a la relación que tenemos con Dios en comparación a las otras relaciones que tenemos en nuestras vidas. It is not the verse to decide whether church ministry or home ministry. No se trata de poder hacer una división entre el ministerio de las familias y el ministerio en la iglesia. There is a discipleship course called Giving Out Life. I think, don't know, Mike and Judy can help me. Giving Out Life, a course that we had earlier on. Handing out life. Handing Out Life. Hay un curso y un entrenamiento que se llama Repartiendo Vida, que lo hacíamos en la anterior versión de este discipulado. In this discipleship course, based on scriptures, using your hand. En este entrenamiento utilizamos la mano, una mano para poder ejemplificar lo siguiente. And based on scriptures, by the way, not based on Matthew Link, okay? Based on scriptures. En base a lo que dicen las escrituras, no en base a lo que dice Matthew Link. Okay, Pastor Ruth is here. Which is number one? Thumb is for who? ¿Quién tendría que ser la prioridad número uno en nuestras vidas? ¿A quién le correspondería el dedo pulgar? Now I'm testing her. Le pregunto ahora a la pastora Ruth. muted. Creo. You're asking Pastor Ruth? Yeah. Dios. God. Okay, what is this? ¿Quién sería? Mi cónyuge. My husband, my wife. That's right, marriage. What Muy is bien, this? matrimonio. ¿Quién sería este? Mis hijos, padres, la familia sanguínea. My children, like my family by blood. What is this? ¿Cuál es este? La familia de la fe. My family in the faith, like the church. The church. What is this? Y El resto del the rest of the world. Wow, Pastor Ruth. What did you say? So God, marriage, children, and other in the family, then church ministry. Por lo tanto, es Dios, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestra iglesia y el resto del mundo. And we can send you the book on this. Podemos compartir con ustedes el libro de este entrenamiento. So, Pastor Mildred, that interpretation is a wrong interpretation of the scripture, by the way. Pastora Mildred, una interpretación así es una interpretación muy aislada y tal vez errónea de la Biblia. That scripture has to do with comparison with relationship with God and other relationships. Ese versículo se utiliza para poder resaltar la importancia que tiene la relación de Dios y la prioridad que le debemos dar a nuestra relación con Dios de las relaciones con los demás. But there are other scriptures that tell us that marriage and family is above ministry. Porque hay varios versículos bíblicos que nos explican que la relación con nuestra familia tiene mayor prioridad a nuestra relación con la iglesia. I know some of you may not agree with this. I know this, but I tell you what, I will put this into the leaders chat group, the book. You can read the book, Spanish. Me imagino que algunas personas tal vez no están de acuerdo con lo que acabo de mencionar, pero voy a compartir con ustedes el libro Repartiendo Vida en PDF en el grupo de líderes. Don't go home and tell your spouse you are number 2. No vayan y le digan a su esposo, usted es el número 2. Without mention number 1, otherwise you are in trouble. Sin mencionar que Dios es el número 1, porque si no se van a meter en problemas. You say God 1, you 2. Dios es el número 1, mi esposo, mi esposa es el número 2. Okay, sorry, this is going to take a lot of time to talk about. Ay, disculpen si me estoy extendiendo demasiado. Este es un tema muy profundo.
I'm aware that we are 1 minute past already. I want to mention one thing very quickly. Yo sé que ya nos hemos excedido por un minuto, pero quiero mencionarles algo rápidamente. I only mentioned briefly about spiritual warfare in session 9. En la Truth number sesión 6. 9 hemos hablado sobre la guerra espiritual. We need to talk a lot more about this in the days to come, about prayer. When you move into this one, we need prayer, intercession, spiritual Creo warfare. que este es un tema que tenemos que retomar con mayor detalle, dado que la oración y la intercesión son claves en estos asuntos de guerra espiritual. Okay. Pastor Daniel. Pastor Daniel, entonces, podemos orar para concluir. Gracias, Pastor Matthew. Miren que este tema de la familia es un tema apasionante y de hecho no, las horas que tenemos no son suficientes, pero ahí tenemos los tips o los puntos claves que nos ayudan a poder investigar más, profundizar más, y las preguntas que hacen ustedes son muy pertinentes para ir aclarando porque hacen mucho de lo que vamos a trabajar. Creo que el tema de prioridad es importante. De hecho, Dios está sobre todas las cosas, entonces nosotros tenemos que, después de Dios, priorizar nuestra familia. Amados, vamos a concluir acá. Quiero solo anunciarles dos cosas rápidamente. La siguiente sesión nos toca en fecha, a ver quién tiene la fecha por ahí. En fecha 11 de marzo. 11 de marzo, muy bien, 11 de marzo 11. En la noche. Entonces, tomemos en cuenta eso. Recuerden, el segundo lunes y el cuarto lunes de cada mes son nuestras sesiones. También quiero ponerles a consideración de ustedes quienes quieran unirse al grupo de oración. Estamos orando los días martes de 7:30 a 8:30 de la mañana, hora boliviana, martes y jueves. Esta semana, la hermana Judy Moyes y su esposo Mike están llegando a Bolivia este 1 de marzo. Van a compartir con nosotros durante unos días, bueno, todo el mes de marzo, y luego van a estar viajando a Brasil, a Ecuador, y luego vuelven a Bolivia para después otra vez concluir las sesiones acá. Entonces, por esta etapa están viniendo a estos 3 países. Próximamente, no sé si le va a tocar a Pastor Matthew o a alguien para poder visitar alguno de sus países donde veamos que los equipos van avanzando. Entonces, amados, oren por eso, para que sea un precioso tiempo y además de motivación para los equipos de estos 3 países inicialmente, porque la idea es ir visitando a cada uno de los equipos de cada país donde están tomando este curso y se van a ir conformando esos equipos. Entonces, amados, este es un hito histórico. Oren por esta visita, para que estén sanitos, no se enfermen, estén fortalecidos, compartiendo con los bolivianos y las bolivianas y en Ecuador y lo mismo en Brasil. Bien, con eso, amados, si hay motivos de oración, háganos conocer. Oremos por el equipo de Venezuela. Nuestra hermana Nubia tiene dificultades en su salud. Por favor, recuérdense en sus oraciones también por el esposo del pastor, la pastora Ruth, el pastor Giovanni, está también con algunas dificultades en su salud. Y también queremos pedirles sus oraciones para el equipo de República Dominicana que hayan estado. Ellos están nuevamente compactando el equipo. En Perú han sufrido accidente y demás algunos del equipo, y bueno, ellos continúan, y queremos animarlos a estos equipos de estos países que no claudiquen y que vayamos adelante juntos en este proceso. Si hay algún motivo de oración, no los avisa por chat para que oremos, amados, por favor. No tengan ninguna
eh, temor alguno, ¿no? Pastora, hermana Judy Lynn, ahí ustedes ven a la hermana Judy, ellos ya están en los Estados Unidos y luego se vienen para Bolivia, entonces oren por nuestra hermana Judy, ahí está con nosotros en pantalla. Hermana Judy, ¿quiere decir algo para cerrar? No, muy bien. Maybe. Okay. Thank you for praying for us. Quiero darles gracias porque están orando por nosotros. We pray that we will definitely be obedient to the Lord and be of service to all of you. Por favor, continúen orando para que tengamos siempre fortaleza, para que podamos continuar obedeciendo a la voz de Dios y para que todo salga de acuerdo a su voluntad. So we'll see you in Bolivia, Brazil, and Ecuador. Nos vemos ya pronto a mis hermanos en Bolivia, Brasil y Ecuador. Muchas gracias. Gracias, gracias. Amén, amén. Bueno, gracias, hermana Judy. Oramos entonces, queremos que ustedes descansen bien. Recuerden que los padres debemos mostrar en nuestras vidas hacia nuestros hijos y hacia quienes nos rodean la realidad o cómo es la fe. Recuerden que, por favor, este libro que tenemos sobre la Iglesia Amiga de la Familia, no lo dejen de leer. Todos tienen ustedes este manual. Vamos a preguntar de aquí a un mes quién terminó todo el manual completo, ya de leer. Eso es extra, ¿no es cierto? Entonces, vamos a dar un premio especial a aquel que ya lo ha terminado de leer. Y si alguien ya lo terminó, me escribe. Necesitamos que este libro haya sido leído completo. Bueno, oramos entonces. Nuestro pastor Luis Estupiñán todavía está de Colombia. Dani, antes de que cerremos, por favor, Por favor, hay un anuncio más, mi esposa. petición de oración, sí. El equipo de Perú, la hermana Katia Puentes está retomando el liderazgo, ella ha estado delicada, tuvo un accidente, entonces sí, ella está muy animada, está retomando otra vez el liderazgo, así que oremos por su vida y por su salud. De la misma forma, por nuestra hermana Bélgica, Betania de República Dominicana, también está retomando el liderazgo del equipo. Ella tiene desafíos muy grandes, que haya respuesta de los hermanos. Entonces, también por el equipo de Chile y por nuestra hermana Diana Guillermina del equipo 2 de Ecuador. Ella está delicada con cáncer y oremos también por su salud. Tengo esas tres peticiones. Y el pastor Valmil del grupo 2 creo que estaba conectado. Oremos también por el grupo 2 de Brasil. Sí. Amén. Oraciones por el grupo 2 también de Bolivia, dice ahí. Bueno, amados, oremos los unos por los otros. Sí, Brasil. Bueno, esos motivos de oración lo vamos a poner en el grupo de oración de los días martes y jueves también. Bien, creo que nuestro hermano Luis ya no está. Nuestra doctora Carlota, ahí está. Entonces, nuestra doctora Carlota es miembro de lo que es el equipo de la Junta de Discipulado Familiar. Voy a pedir que Carlota nos guíe en oración cerrando este tiempo. Doctora, por favor. Y a todos, un abrazo. Oremos. Señor, te damos gracias por este especial tiempo, Señor, que tuvimos de poder seguir, Señor, en primer lugar estando en comunión, Señor. Este grupo de tus hijos, estar unánimes juntos, Señor, aprendiendo de tu palabra, aprendiendo de las enseñanzas del discipulado. Gracias, Señor, por este tiempo especial que nos regalás, Señor, donde podemos estar aprendiendo, siendo formados, Señor, siendo enseñados, Señor, para poder bendecir a otros. Gracias por este privilegio. Gracias por la vida del pastor Matthew, de su esposa. Gracias por la vida del pastor Daniel, por Mónica, por cada hermano, Señor, que cuando habla, que cuando comparte, Señor, nos bendice, nos enriquece, nos edifica.
Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque somos tus hijos. Gracias, Señor, por ese amor inconmensurable con cual nos amás, Señor. Gracias, Señor, porque esto no es para nosotros, sino que es para compartir con otros. Gracias porque viene un tiempo donde se va a producir un cambio cultural en esta América Latina con respecto a la familia. Amen. Gracias porque somos tus Amen. instrumentos, Amen. Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque somos esos vasos que vos usás, Señor, para poder llevar. Gracias porque el gigante, los gigantes van a caer, ya cayeron, ya están debajo de nuestros pies, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque vos estás con nosotros como poderoso gigante y es el que nos da la victoria. Gracias, Señor. Gracias, acompañá a cada hermano, Señor. Bendecimos, levantamos, enviamos palabra de sanidad a cada uno de nuestros hermanos que están enfermos. Bendecimos la vida de los hermanos que están en viaje hacia Bolivia. Yo sé que vos vas a hacer la obra en ellos, Señor. Gracias por este amor que ellos tienen para con América Latina. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sé que van a ser de mucha bendición en Bolivia y en toda América Latina. Los vas a usar con poder, Señor. Guárdanos en estas 2 semanas que no nos vamos a ver, Señor. Guarda nuestras vidas. Que podamos, Señor, venir con fuerzas renovadas. Ayúdanos a hacer las tareas, danos entendimiento, iluminar, que el Espíritu Santo sea ese socio, Señor, para nuestra tarea, Señor. Que podamos apoyarnos y respaldarnos y aprender de Él, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. A vos sea toda la gloria, toda la honra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén, gloria a Los Dios. bendiga. God bless you all. Blessings. Amén. Un abrazo. Que Dios los bendiga a todos. A todos. Muchas Amén, gracias. amén, bendiciones. Muchas gracias.